Muy buenos días. Buenos días a todos los hermanos. Buenos días a todos. Vamos a ver. ¿Qué tal, Beatriz? A ver cómo estás. Ya tuve el gusto de conocerte. Sí, Miriam. Manolo. ¿Cómo estamos? Buenos días. Georgette, Diana. Estuve con tus papis. Los pude saludar. Hola, Araceli. Linda, buenos días. Apo. Buenos días a todos. Bernardo, qué gusto. Sí. Roselena, Manolo, por acá ya veo a Rocío, a Bere y a Eric. Sí. Buenos días, Cassandra. Vicky, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días a todos mis hermanos. Dilatamos un poquito, pero vamos de una vez orando, mis hermanos, para que empecemos. Alejandro, qué gusto saludarte. Sí. Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Vamos orando, mis hermanos, para que... ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Y Gaby, buenos días, qué gusto saludarlos. Aquí nosotros seguimos en la Ciudad de México, haciendo muchos pendientes. Carlos Lucero, ¿cómo estás? Buenas, ya tuve también el gusto de conocerte. ¿Sí? Qué gusto, fue una bendición muy, muy hermosa el pasado viernes. ¿Qué tal, Luisito? Jocelyn, que te pude saludar este viernes, porque hicimos los bautizos en el Espíritu Santo, gracias a Dios, que Dios puso ese propósito tan hermoso que es bautizarse en el Espíritu. Y es maravilloso pensar, imagínate, estábamos reunidos en un lugar que es un salón, desde luego, ¿sí? María Rosas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En un salón que en el día es un estacionamiento y que se manifieste Dios, el Todopoderoso, el Creador del cielo, de la tierra, el Dios del universo, el Dios eterno, el Dios inmortal, se manifieste en tu vida, ¿sí? En tu vida, y que baje y que esté sobre ti y esté en ti. Qué gran bendición, qué gran bendición. Así es que, mis hermanos, Pati, maestra Pati Zambrano, Pati Castañeda, vamos a orar a Cristo la gloria, a Cristo la gloria, Carla. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria, al Dios del universo, Señor mío, te damos gracias, Señor, porque eres bendito, eres grande, eres maravilloso, eres único, verdadero, poderoso. Señor, toda la gloria, toda la gloria sea a ti, Señor, porque tú eres, Señor, el Dios de misericordia, el Dios maravilloso. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esbera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Torres. Aquí veo a Manrique, a otros nombres. Bueno, mis hermanos, ya se nos hizo un poquito tarde, ya son 11:40. Y bueno, hoy quiero hablar de un misterio de Dios, de un misterio. Mira, la verdad es que toda la palabra de Dios es un misterio, ¿no? Mira, en Primera de Corintios, abre tu Biblia ahí en Primera de Corintios 2, dice el apóstol Pablo que nosotros, o sea, tú y yo ahora hablamos sabiduría. Kalina, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Dice Olivia Marieta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice aquí que hablamos sabiduría de Dios. Qué impresionante. Cuánta misericordia tiene Dios por nosotros, que nos permite hablar su sabiduría de Él, y es el misterio, es un misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esta sabiduría es para nuestra gloria. Esta sabiduría, la que ninguno de los príncipes de este siglo, o sea, ninguna persona que no haya nacido de nuevo puede entender
estos misterios y esta sabiduría. Ninguna persona puede entenderla si no nace de nuevo, porque tiene que ser revelada por el precioso Espíritu de Dios que mora en nosotros, ¿sí? Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y entonces el Señor te revela unos misterios tremendos, como dice en el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, que el hombre nunca las ha pensado, ¿sí? ¿Sí? Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero dice en el versículo 10, pero Dios, que es misericordioso, mis hermanos, nos la reveló a nosotros los hijos, a nosotros los que creemos, a nosotros los que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, por el Espíritu que todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Qué maravilloso. Y mira, por ejemplo, en el libro de Colosenses, vamos aquí al libro de Colosenses, mis hermanos, por favor. Aquí en el libro de Colosenses, te voy a decir ahorita el número, Colosenses 2, ¿sí? Dice Colosenses 2, vamos a leer el 1 para poder entender el contexto. Dice, porque quiero que sepas cuán lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro, dice el apóstol Pablo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar que todas las riquezas del pleno entendimiento, ¿para qué? A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. A fin de conocer el misterio del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así es que cuando hablamos la palabra de Dios, hablamos sabiduría en misterio, la cual ninguno de los príncipes de este siglo la conoce, ¿sí? Y hoy quiero hablarte, mi hermano, de este misterio maravilloso. Es un misterio impresionante. Y te voy a poner primeramente un poco la pregunta, ¿sí? El Señor nos pide obediencia y eso depende de nosotros. Pero Él obra en nosotros, ¿sí? Él obra en nosotros para que obedezcamos, ¿sí? Él pone en nosotros el querer como el hacer a medida que nosotros vamos creciendo en la palabra de Dios. Y mira, vamos a ver un poquito, entender este misterio tan tremendo. Lo podemos ir viendo desde el Antiguo Testamento, desde toda la parte, desde Génesis, vamos a ver un poquito en cada cosa, para poder entender cómo el hombre en sus fuerzas nunca puede obedecer a Dios. Por eso Dios hizo una obra maravillosa viniéndonos a salvar, viniendo el Señor Jesucristo a morir por nosotros, para que pudiera Él habitar en nosotros y nosotros pudiéramos obedecer. Este es un misterio tremendo en la cual tú y yo disfrutamos de esta gracia tan maravillosa. Mira, esta gracia que nos platica aquí la palabra de Dios en Primera de Pedro, ¿sí? Dice Primera de Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia, del favor de Dios destinada a nosotros, esta gracia destinada a nosotros. Tú y yo estamos disfrutando unos tiempos maravillosos. Estos profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, ¿sí? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, para que esos sufrimientos de Cristo tú pudieras entrar en este nuevo pacto, en este pacto en el cual ahora puedes obedecer a Dios. Pero no es una situación de
de obedecer así como robots, como si Dios nos programara con una computadora. Ahora vas a obedecer. No, es una obra maravillosa donde tú vences al pecado y obedeces a Dios. Y el punto es que vas a obedecer toda la ley, ¿sí? ¿Sí? De antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras Él, esas glorias que vendrían tras Él, que tú eres parte de esas glorias que van a ser manifestadas. Dice en el versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, o sea, ellos no vivieron esto, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Fíjate, el Espíritu Santo es el que te hace crecer, es el que te habla la palabra. Cuánta misericordia de Dios que quiera usarnos al mismo hombre, o sea que en este momento Dios me está concediendo el poder hablar la palabra de Dios, enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, mira, vamos a ver un poquito de la historia de todo esto. Mira, en Génesis 6, el Señor, fíjate, primero recuerda, el hombre falla, peca, y después empieza a multiplicar, ¿sí? Y el hombre empieza a ser malo, malo, malo siempre, porque todos los designios de su corazón eran siempre de todo mal. Fíjate, en Génesis 6, antes de que Dios pusiera déjame tomar un poquito de agua. ¿Qué tal, Alejandra, Lorena? ¿Cómo estamos? Dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Recuerda, ellos pecan, los separa el Señor, ellos empiezan a multiplicarse y vemos todas las generaciones que vienen ahí. Y antes de crear el arca de Noé, ¿sí? Cuando encuentra a Noé, que Noé encontró gracia en Dios y lo salvó a él con toda su familia, ¿sí? Vemos aquí que Dios toma decisiones muy fuertes. Dice, vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿cómo era la maldad de los hombres? Era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente el mal. ¿Y sabes qué hizo Dios en ese momento? Dice en el 6, y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y le dolió en su corazón. Entonces vemos que Dios ahí determinó, en el versículo 7, dijo el Señor, voy a rehacer de sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, a los hombres que he creado. Los voy a volver a rehacer. Y vino el diluvio. Por eso Noé halló gracia, porque Dios lo salvó, ¿sí? Y entonces dice aquí, dijo Jehová, voy a rehacer a todo el hombre, lo voy a volver a hacer, pues. Que yo creo, él reconoce, dice el Señor, voy a raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. O sea, se arrepintió de haber hecho inclusive a los animales. Recuerda que en el milenio va a estar un niño jugando con un león, ¿sí? O sea, es que muchos decimos, es que los animales son así porque eso es su naturaleza. Pues sí, igual que tú y yo éramos malos y a veces somos malos, y somos malos porque tenemos una naturaleza mala, ¿sí? Entonces el Señor se arrepintió, y aquí vemos cómo Dios hizo nuevamente todas las cosas. Y mira, en Génesis 8:20, dice, vamos a leerlo para entender el contexto, como siempre digo. Génesis 8:20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová. O sea, después de que, aquí ya estamos viendo cuando él ya sale del arca, ¿no? Y entonces cuando sale del arca, edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal que limpio, porque la santidad de Dios
hace imposible que tú y yo podamos estar en su presencia. Tú estás en la presencia de Dios gracias a la sangre de Cristo. Tú puedes entrar al lugar santísimo gracias a la sangre de Cristo. Por eso tienes que buscar misericordia, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. O sea, tú dices, es que yo sí hablo con Dios, sí, gracias a la sangre de Cristo. Yo puedo llegar a Dios gracias a la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que alguien que no ha recibido el sacrificio de Cristo, que no ha recibido a Jesucristo como Señor, Meteoro, qué gusto saludarte, que no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, que no lo ha recibido como Señor y Salvador, no puede entrar, aunque diga, yo estoy hablando con Dios, no está llegando a Dios, porque la santidad de Dios es más allá de lo que nuestra mente finita podamos entender. Y dice aquí en la palabra de Dios que Noé tomó todo animal limpio para hacer un sacrificio. El sacrificio más perfecto que podemos tener para que podamos ser aceptos delante del Padre es a nuestro Señor Jesucristo. Es la ofrenda más grata que pudo haber tenido el Padre Celestial, su propio Hijo que nunca pecó. Por eso ahora tú y yo podemos ser agradables a Dios gracias a la sangre de Cristo. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Eso fue cuando él salió del arca, Noé salió del arca, ofreció este sacrificio. ¿Y qué sucede cuando hay un sacrificio perfecto? Un buen sacrificio, dice en el 21, y percibió Jehová, ¿qué? Olor grato. O sea, cuando tú mencionas al Señor Jesucristo, que es tu camino para llegar al Padre, que es la ofrenda perfecta, es el holocausto más agradable al Padre. En el momento que tú mencionas a Jesús, el Señor percibe olor grato. Por eso, mis hermanos, debemos de tener mucho cuidado, no caer en esas doctrinas donde ya no mencionan el nombre de Jesús. O sea, les he dicho varias veces, hay unas doctrinas ahí nuevas entre los cristianos donde ya no mencionan al Señor Jesucristo. Y otras muy radicales donde que si no lo dices en hebreo no te va a oír, ¿no? Pero tú cuando lo dices de todo tu corazón, en el nombre de Jesús, llegas al Padre. Llegas al Padre, y Él percibe este olor grato de Jesucristo nuestro Señor. Y dijo Jehová en su corazón cuando le llegó el olor grato de esos animales limpios que hizo Noé. Dijo el Señor, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo, ¿sí? Es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir a todo ser viviente como lo he hecho, ¿sí? Así es que hay un pacto ahí del Señor, que todo lo que el Señor dice, Él lo cumple, y Él es un Dios que no cambia. Él todo lo que dice lo cumple. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, ¿sí? El frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Mientras exista la tierra, no cesará, no cesará. Así es que, aunque el hombre está haciendo buenos intentos con esto del calentamiento global y todo, y qué bueno que él lo haga, tú y no te preocupes, el día y la noche siempre estarán, estará el verano y el invierno, para que no digas, es que ya no llueve, ya no va a haber agua. El Señor es fiel y a sus hijos hará que nunca les falte nada, ¿sí? Así es que el Señor, por eso dio la ley para salvarlos. El Señor dijo, a ver, les voy a dar los mandamientos que necesito que cumplan para que se puedan salvar. Alberto, que no pudiste venir el viernes, gusto saludarte. Así es que el Señor ama al hombre y por eso dio la ley para salvarlos. Dio la ley, mira, Deuteronomio, vamos primero a Deuteronomio 27, 26. Vamos aquí a Deuteronomio
27, 26. Dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley, o sea, para hacerlas. O sea, está diciendo, si tú no cumples toda esta ley, no te vas a poder salvar. Pero te la estoy dando para que te puedas salvar. Es decir, quiero que imagines, aunque en su presencia el Señor sabe todas las cosas, yo quiero que imagines un poco toda esta parte, ¿no? Dice en Génesis 6, y vio Dios que la maldad del hombre era mucha, y que todo designio de sus pensamientos era solamente de puro mal. Y dice Dios, y se arrepintió Dios de haber creado al hombre y al animal, ¿sí? Y entonces el Señor decidió el Señor rehacer al hombre y terminó con todo el hombre, más que quedó Noé y su familia, ¿sí? Solamente Noé con su familia. Y a través de Noé se volvieron a multiplicar, ¿sí? Y volvió a hacer lo malo el hombre, pero hizo un pacto el Señor, dijo, no voy a volver a destruir. Mientras exista la tierra, habrá verano, habrá invierno, habrá lluvia, habrá sementera, habrá alimento, habrá día y noche. Así es que esto no va a cambiar, ¿sí? Así es que, mis hermanos, aquí estamos viendo la voluntad de Dios. Aunque Él en su presencia conoce todas las cosas, aquí hay un gran misterio del cual se los vuelvo a reiterar. Ese misterio de decir, a ver, yo soy el que obedezco o Dios hace que yo obedezca, ¿no? Y vemos aquí en la historia que el hombre no obedecía. Entonces les da la ley para que obedezcan y el hombre no obedeció. Mira, vamos a ver otros ejemplos. Vamos aquí a Levíticos 18, ¿sí? Ve aquí a Levíticos 18. Aquí estamos buscándolo. Levíticos 18, 5, ¿sí? Dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo esto el hombre, ¿qué va a pasar? Vivirá en ellos, yo Jehová, ¿sí? Y entonces el Señor establece estos mandamientos. Mira, estoy aquí en Levíticos, en Nehemías 9:29, ¿sí? En Nehemías 9:29 dice el Señor. (9:29) Les amonestaste a que se volvieran a tu ley, Señor. Mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escuchaste. Dice en el versículo 30, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. ¿Sí? Mas tú, Señor, por tus misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. O sea, Dios da la ley y el hombre no la obedece, ¿sí? Primero, el Señor ve que todo designio del hombre es de pura maldad y decide rehacer al hombre. Y solamente queda Noé, y viene el diluvio. Y termina con el hombre y el animal, porque solamente se llevó Noé una pareja de cada animal, ¿no? Entonces vuelve otra vez el Señor y otra vez se vuelven a rebelar. Y mira, si el hombre no es malo, sin Cristo nunca podemos obedecer. ¿Qué quiero decirte, hermano? El hombre en sus fuerzas nunca va a poder obedecer a Dios, porque todo designio de su pensamiento es de puro mal, como lo dijo en Génesis 6. Entonces aquí hay un gran misterio del cual tú y yo disfrutamos,
que gracias al Señor Jesucristo que está en nuestro corazón, gracias a su Espíritu que está en nosotros, gracias al Espíritu Santo que está en nosotros, nosotros podemos obedecer a Dios. ¿Y sabes cuál es la meta? La meta es que obedezcas toda la ley. Por eso tenemos que tener muy claro el contexto de la ley, porque de repente decimos la maldición de la ley, pues sí es maldición, porque no la obedeces, pero la ley es buena, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, eso dice el apóstol Pablo. Y mira, ve lo que el hombre hace y tú y yo somos testigos de que el hombre sin Cristo lo ha hecho y lo va a seguir haciendo si no tiene a Cristo. La única manera de poder llegar a hacer la voluntad de Dios es solamente aceptando el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz por nosotros. Solamente podremos hacerlo. Mira, vamos aquí al libro de Deuteronomio 27. Vamos a mismo Deuteronomio, déjame ver si aquí encuentro Levíticos, ya que estamos en Levíticos 18:6. Dice, ningún varón se llegue a parienta próxima. Ningún hombre se vaya a acercar a un familiar, ¿no? O sea, ningún varón se llegue a parienta próxima, o sea, que tenga relaciones con un familiar. O sea, está establecido con él. Ningún varón se llega a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Ahora dime, entre nosotros los gentiles, cuando éramos gentiles, ¿cuántas veces no te enteras que se casaron dos primos? ¿O cuántas veces no te enteras de cosas más aberrantes? Que un padre viole a su hija, o sea, no lo puedes concebir. Porque todo designio del hombre es de puro mal, ¿sí? Entonces por eso Dios aquí habla, ¿sí? Dice aquí en el versículo 7, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Dice en el 8, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre, ¿sí? No vas a ver la desnudez de la mujer de tu padre. Ahora recuerdan en 1 Corintios 5 cuál era el pecado que había en esa iglesia, que un congregante andaba con la esposa de su padre. Entonces ve cómo el hombre sin Cristo no puede hacerlo. Es más, si no hay crecimiento espiritual, por eso el apóstol Pablo dice, ¿no andáis como hombres? Habiendo celos y contiendas en ustedes, no andan como hombres, ¿sí? Entonces, vemos estas verdaderamente, dice Dios, ¿por qué pone esto? Dice, ¿quién puede hacer esto? Pues te enteras, ¿sí? ¿Sí? Así es que te enteras de cosas tremendas que estamos aquí leyendo en Levíticos 18:6, 18:7, pero mira, vamos a Deuteronomio 27, 15. Dice, fíjate, vamos a ver. Deuteronomio, ya no me voy a ir nada más a la cuestión de allegarse o de ayuntarse, como dice la Biblia. Dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de manos de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el hombre que hiciera una escultura o imagen. Ahora, fíjate, la iglesia primitiva empezó bien. Y finalmente de la tradición donde tú veníamos y yo, era la iglesia primitiva que se deformó con los años. Esa iglesia que se deformó con los años. Dime si no esa iglesia de la cual veníamos tú y yo no hacía imágenes y no hacía esculturas. Entonces estamos viendo que todo designio del hombre sin Cristo no puede cambiar. La iglesia de la cual, o de la tradición donde veníamos tú y yo, ¿sí?, llena de cosas, porque al que primero desconocieron, porque fue una obra de Satanás, fue desconocer a Cristo.
aunque lo mencionan, se desviaron con doctrinas equivocadas y hoy puedes ver que si algo tiene los lugares donde íbamos antes en la tradición, ¿sí? Si algo tiene es que tiene imágenes, ¿sí? Dice aquí en el versículo 16, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dime si no hay muchísimos gentiles que no honran a sus padres, ¿sí? Que nomás andan los hijos tras las herencias, ¿no? Y nada más están viendo, y el momento que mueren los padres se pelean todos por la herencia. Y ya cuando los padres están viejitos, oye, ¿no estarías más a gusto en un asilo? Yo creo que ahí vas a ser muy feliz, papá. Ay, mamá, yo creo que tú en un asilo, porque mira, la verdad es que estamos muy ocupados todos aquí. Entonces te sugerimos que aceptes lo de irte a un asilo y nos dejes aquí tu casa. Aquí te la vamos a cuidar. Pues, dice el papá, pues ¿para qué? Ya ni voy a regresar. O la mamá, pues estos ya se van a quedar, ya se están adelantando la herencia. No hay honra para los padres, ¿no? Es impresionante que un papá pueda mantener 7, 8 hijos y una mamá educar a 7, 8 hijos. Pero 7, 8 hijos no son capaces de poder cuidar a un padre o una madre cuando son grandes, ¿no? Siempre estorban, ¿no? Eso es impresionante. Pero dime si el hombre no está incumpliendo todo lo que Dios... Esto es la ley. Está diciendo, maldito el hombre que deshonrare a su padre y a su madre, ¿sí? Dice en el 17, maldito el que redujere el límite de su prójimo. Pues no nomás lo reduces, le quitas a tu prójimo el terreno si puedes. Y la gente es capaz de meter abogados para andarse robando terrenos, ¿no? Y ahí tienes a tu vecino y no le quieres dejar un centímetro, más bien pones tu barda dentro de él y dices, ay, me equivoqué. Le limitas, ¿sí? ¿Sí? Sí, dice el 18, maldito el que quisiera errar al ciego en el camino, y irá todo el pueblo, amén. Dice, maldito el que quisiera errar al ciego, pues sí, al que no conoce, al que algo que tú sabes y no lo dices y te lo llevas al baile y es incorrecto, porque todo designio del hombre es de pura maldad, ¿sí? Así es que aquí tú y yo podemos ver, fíjate, el versículo 21, maldito el que se ayuntare, o sea, que tenga relaciones con cualquier bestia, y ves, te enteras por ahí de que hay personas que han llegado a tener sexo con animales, no puede ser, ¿sí? Versículo 22, maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén, ¿sí? Y entonces dices, ¿por qué Dios puso estas leyes? Pues porque el hombre las hace. Como el versículo 24, 23, maldito el que se acostare con su suegra. O sea, Señor, ¿quién va a hacer eso, no? Pues es que el hombre lo ha hecho cuando te vas enterando de muchas cosas, el hombre lo hace, ¿sí? Así es que ya no voy a entrar más al tema de ver la maldad del hombre, pero lo que te quiero decir, todo designio del corazón del hombre es de puro mal. Así lo dijo el Señor en Génesis 6. O sea, para poder nada más resumir que sin Cristo no podemos cambiar. Dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿cómo era? Mucha. ¿En dónde? Pues aquí en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Por eso puso la ley el Señor para salvarlos, ¿sí? Porque el Señor es la manera que Él estableció para poderlos salvar, ¿sí? Y entonces nosotros podemos ver, ¿sí?, que el Señor determina, porque para Dios no hay nada imposible. Mira, vamos aquí a Jeremías, ¿sí? Vamos a Jeremías. Jeremías 31. Estoy aquí en Nehemías, te parece el nombre, ¿no? Jeremías 31. ¿Sí?
sea, piensa en esto. Para Dios no hay nada imposible, ¿sí? Jeremías 31, 31. Busca ahí Jeremías 31, 31. El Señor, número uno, crea al hombre. El hombre falla y lo deja. Y después ve que solamente es puro mal. Porque Satanás se inyectó en el hombre, ¿no? O sea, se injertó en el hombre. Entonces, el designio de todo hombre es puro mal. ¿Sabes? Por eso Dios dice, no hay ninguno bueno. Cuando le dicen al Señor Jesucristo, tú que eres bueno, ¿por qué me llamas bueno? Si solo Dios es bueno. Si solo Dios es bueno. Todos. Así veas que ya tienen por ahí ahorita la cooperación para los pobres, ¿cómo le llaman? No me acuerdo, Televisa a su programa esa de juntar dinero, Teletón o algo así. Hay maldad, hay maldad. Solamente en Cristo podemos lograrlo. Y entonces, mira, el Señor les da la ley, dicen, mira, y les dice, maldito el que no la cumpla. Mira, si no la cumples no vas a vivir, pero si la cumples vas a vivir. Y hemos leído muchísimo sobre las bendiciones que hay de obedecer. Dice, bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti. Y yo te prometo, dice el Señor, por 7 caminos. Te haré sobreabundar en bienes, en el fruto del vientre de tu esposa, de todo, en el de tu bestia, o sea, todo te vas a dar, prestarás y tú no pedirás prestado, ¿sí? Entonces hay todas las bendiciones de Deuteronomio 28, después las pone a partir del 28:16 diciendo, y estas maldiciones van a venir sobre ti si no obedeces la ley, y te voy a mandar enfermedades y todo esto lo hace el Señor como decir, mira, proponte obedecer. ¿Qué quiere decir ahí el Señor? Ponte a obedecer a Dios, o sea, es lo que está diciendo la ley. Pero ni aún así lo lograron, Entonces, Dios, por darle un nombre, hace un nuevo plan perfecto. Y aquí está en Deuteronomio 31, del cual tú y yo disfrutamos de él. Dice Deuteronomio 31, he aquí vienen días, o sea, van a venir días, dice el Señor, dice Jehová, en los cuales voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa con Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarnos de la tierra de Egipto, porque ellos, o sea, nosotros, invalidamos el pacto. Claro que tú y yo no estuvimos en ese pacto. Nosotros éramos gentiles. Pero lo que sí es claro es que el hombre en general no es el judío, no es el hebreo para que agarres y digas, estos son los desobedientes de aquellos. No, no, mi hermano, el hombre es el que no puede obedecer a Dios en sus fuerzas. En sus fuerzas no puede porque todo designio de su pensamiento es de solamente puro mal, ¿sí? Así es que no puede decir, pues yo no soy tan malo. No, mi hermano, todos los designios del hombre son de puro mal. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos y nosotros invalidamos su plan porque en nuestras fuerzas no podemos, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Fíjate, aunque fue alguien, que es un marido? Alguien que sustenta, alguien que te protege, alguien que te provee. Esa es la función de lo que tenemos que hacer los maridos con nuestras familias, ser los proveedores, los encargados. Un hijo, una esposa debe sentirse tranquilo con su esposa. Entonces aquí dice el Señor, yo fui un marido para ellos. Y ni así me obedecieron, ¿no? Dice en el versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Aquí está profetizado, dice Jehová. ¿Qué va a hacer el Señor? Dice, fíjate cómo para Dios no hay imposibles. Ya que el hombre no puede obedecerme, ya que el hombre no puede hacer lo que yo le digo para que viva eternamente, le voy a dar, dice, daré mi ley. Fíjate, la ley no se ha invalidado de Dios. Daré mi ley, ¿sí? En sus mentes, en su mente, y la voy a escribir en su corazón. Y cuando recibiste al Espíritu de Dios en tu corazón, cuando naciste de nuevo, toda la ley entró a tu corazón, ¿sí?
Toda la palabra de Dios quedó escrita en tu corazón, ¿sí? Por eso dice ahí en Santiago, la palabra implantada, ¿no? La palabra implantada, la cual está ya en ti. Ahora tiene que subir aquí a tu mente, a tu alma, ¿sí? Dice, la daré la ley en sus mentes. Por eso, a medida que tú vas recibiendo revelación de la palabra, Dios te va poniendo en tu mente el querer como el hacer, porque cambia tu manera de pensar. Por eso necesitamos seguir creciendo en la palabra de Dios. Dice, la voy a escribir en sus corazones y seré a ellos por Dios y ellos serán y me serán por pueblo. Y aquí esta profecía del 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me van a conocer. O sea, no, aunque tú escuches a una persona hablar la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios. Lo único que somos los ministros, somos instrumentos de Dios por los cuales el Espíritu Santo está hablando a tu vida. Aleluya. Aleluya, dice, y dice aquí, conoce a Jehová porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. Mi gloria a Dios, Dios te perdonó todos tus pecados y no me acordaré más de su pecado, dice el Señor. Y no me voy a acordar más de su pecado. Aleluya. Así es que el Señor, hay unas doctrinas donde, a ver, escribe tus pecados, acuérdate de ellos para que te perdonen. No, el Señor los conoce y te perdonó. El Señor te perdonó tus pecados, no te tienes que estar acordando de ellos. Ya Dios te limpió y lo que Dios limpió, nadie lo llama sucio. Aleluya. Gracias a Teletón, ¿sí? No sé qué dije hace rato, ¿sí? Es el Teletón ese que siempre organizan cada año y que parecen muy misericordiosos y muy amorosos y todo. Pero hay intereses en todo. El hombre, todo designio de sus pensamientos del corazón son de puro mal. ¿Sí? Entonces, el Señor, fíjate, para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Mira, Jeremías 31:35. Así ha dicho Jehová, el que da el sol para la luz del día. ¿Quién nos da la luz del día? Dios. ¿Qué nos dio? El sol para tener luz. Que da las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche. El Dios poderoso que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Es en el Dios en quien confiamos, el cual ha hecho las predicaciones locura para los sabios, ha hecho locura para los que no quieren creer, porque tiene que creer por fe. Por fe es la única manera de poder comprender a Dios. A Dios mira, deja una marquita aquí, ahorita quiero, ¿sí? Deja una marquita aquí, vamos aquí a Primera de Corintios 1, si no me equivoco, dice Primera de Corintios 1, dice 1:19, dice 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, cuando le predicas a alguien, ¿qué es esto? ¿Cómo crees? Si hay muchos sabios que han escrito, y el cosmos, y que esto, y que el otro, ¿no? Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es todo el poder de Dios. Aleluya. El Dios que abre el mar, el Dios que creó los cielos, el Dios que nos dio el sol para luz del día. Pues está escrito, dice el Señor, voy a destruir la sabiduría de los sabios y voy a desechar el entendimiento de los entendidos. El Señor, ¿sí? Dice en el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, no conoció a Dios mediante la sabiduría de Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por la locura de qué? De la predicación.
Es impresionante cómo nacemos de nuevo. De repente nos toca el Señor y queremos recibir a Cristo. No porque nos convenzan y que viste, con grandes explicaciones y todo, ¿no? No, el Señor toca nuestros corazones cuando Él quiere y la manera que Él quiere. Él es soberano, mis hermanos. Él es soberano. Así es que para Dios no hay nada imposible. Mira, en Jeremías 31:36 dice, si faltaran estas leyes, o sea, las leyes que estableció del sol, de la luna, de las estrellas, de todo esto, si faltaran estas leyes delante de mí, dice el Señor, ¿sí? También la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así es que si tú crees que los hebreos ya se perdieron, no, Dios los va a salvar porque para Dios no hay nada imposible. Aunque ellos no crean en Jesucristo, van a doblar su rodilla y declararán que Jesucristo es Dios, es el Señor para gloria de Dios Padre. O sea, para Dios no hay nada imposible. El Señor hizo este pacto para ellos y para nosotros porque de ambos pueblos hizo uno, ¿sí? Y el Señor va a cumplir todo lo que Él prometió. Para Él no hay nada imposible. Dice en el versículo 38, ve cómo Dios lo que promete, todo lo que promete Él lo cumple. Dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová. La nueva Jerusalén será edificada al Señor, desde la torre de Hanael hasta la puerta del ángulo. ¿Sí? Amén. Para Dios no hay nada imposible. Así es que lo que el Señor prometió, ¿sí? Está escribiendo, y mira, lo vuelves aquí a ver en Hebreos 8. En Hebreos 8 dice aquí claramente, dice Hebreos 8:10, dice, por lo cual este es el pacto que voy a hacer con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, voy a poner mis leyes. ¿Qué va a hacer el Señor? Voy a poner la ley por la cual nadie se puede salvar, pero Dios te va a salvar porque vas a obedecer toda la ley. Mi hermano, más vale que flojito y cooperando, porque si tú sigues de desobediente, Dios te va a meter en muchas pruebas muy duras. Dios nos llamó a servirle. Dios nos llamó a servirle. Si tú estás trabajando y dices, para mí no es eso de ser ministro y andar predicando, yo con haber recibido a Cristo y a gusto, más vale que te pongas las pilas porque el Señor te va a poner a que prediques su evangelio y te va a poner a edificar a los que van naciendo de nuevo, para que tú los pastorees, también los consueles y cumplas esos 5 ministerios, que esos 5 ministerios, lo hemos dicho aquí, el apóstol, el profeta, el maestro, bueno, los 5 ministerios que ya sabemos, ¿sí? Que ya el evangelista, todos tenemos que hacer esa función. Porque en el momento que tú crezcas y te limpies de todas aquellas cosas que no agradan a Dios, eres un instrumento útil para Dios, para servirle, porque fuimos llamados a ser obreros de Dios. Amén. Obreros de Dios. Y ser obrero de Dios es trabajar para sus propósitos. Sus propósitos es llevar a la gente al cielo. Su propósito es que nazcan de nuevo, acaben con su pecado, poderlos totalmente, que ellos terminen con su pecado. Su propósito es perfeccionarlos, establecerlos, afirmarlos, mas el Dios de toda gloria, que nos llamó a su gloria eterna, dice, después de que hayas padecido porque has sido necio y no quieres entender muchas cosas, Él mismo te va a establecer, te va a perfeccionar y te va a afirmar, porque fuiste llamado a su gloria eterna. Y entonces aquí está la promesa de Dios, en el cual para Dios no hay nada impasible. Dijo, voy a poner
mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las voy a escribir y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y yo voy a ser el que les voy a dar la palabra, porque ninguno le dirá a su prójimo, conoce al Señor, porque todos me van a conocer, porque yo soy Dios y soy el soberano, dice el Señor, y para Él no hay nada imposible. Cuando en Romanos 10:9 dijo el Señor, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú serás salvo. Y cuando dice, a ver, pues entonces, ¿por qué has predicado que si no alcanzamos corona no vamos al cielo? No vas al cielo, pero te quedas a la tribulación, y en la tribulación y en la gran tribulación ahí vas a ser perfeccionado, porque lo que Dios prometió, Dios lo cumple. Estamos en tiempos de gracia para que Dios ponga en nosotros el querer como el hacer, como lo va a hacer en la tribulación también y en la gran tribulación, ¿sí? Pero cuando tú hiciste esta oración como Romanos 10:9, que dice 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, que es Dios, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, te va a salvar el Señor. Porque entonces el Señor va a poner su espíritu, el espíritu de Cristo va a poner toda la palabra de Dios en tu espíritu y vas a ir cambiando poco a poco, porque esa palabra va a ir subiendo a tu mente y va a estar siendo escrita. Y tú y yo siempre hacemos lo que nuestra mente dice. La mente es la que decide, la mente es la que decide qué hacer, y va a hacer que hagas la palabra, y va a hacer que cumplas toda la ley, va a hacer que cumplas toda la ley de Dios. Así es que cuando tú hiciste esta oración, y yo te quiero invitar en esta mañana, si tú nunca has hecho esta oración y nunca has hecho a Jesucristo tu Señor y tu Salvador, recuerda, vienen tiempos donde volvemos a recordar esas palabras de los ángeles: os ha nacido un Salvador. Un Salvador que nos vino a salvar a todos nosotros. Hay buena voluntad de Dios. Un Salvador que nos ha nacido a todos nosotros. Este Salvador, para poderlo tener, esa salvación anunciada por los ángeles cuando Jesucristo nuestro Señor nació de María, ¿sí?, de una mujer, este Salvador que nació es recibirlo en tu corazón, porque el que tiene al Hijo, dice en Primera de Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y me dirás, oye, pero explícame, ¿cómo te apoyas en todo esto? Esto es por fe, mi hermano. Así es que dice, el que cree en el Hijo de Dios, dice Primera de Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios ya nos dio la vida eterna. Mira, mi hermano, una vez que tú recibas a Jesucristo, si no llegas a ser obediente porque tu carnota no te dejó, o porque seguiste con tus pensamientos, Dios va a cumplir, porque Él es fiel. Te vas a quedar a la tribulación y vas a ser atribulado. Estés en el cuerpo, sin el cuerpo, estés en la gran tribulación, estés en el cuerpo, sin el cuerpo, pero Dios es fiel y es grande y maravilloso y va a hacerte salvo. Cuando Dios prometió, serás salvo tú y toda tu casa, es porque Dios cumple. Amén. Así es que el que tiene al Hijo, aquí dice en el versículo 11, que ya nos dio vida eterna. Dice en el versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Así es que si tú me estás escuchando ahorita, mi hermano, si tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador y naces de nuevo, te doy a 1,000,000 que Dios, todo es un Dios poderoso, que va a hacer que tengas vida eterna. Porque lo que Dios cumple no falla, mi hermano.
así te alejes y después no quieras saber nada de Dios y andes otra vez en el mundo. Dios es fiel, lo que compró con su sangre preciosa no lo pierde Dios. Así es que si estás ahí, quieres recibir a Jesucristo o quieres recibirlo tú en la noche ahí en tu recámara, en el baño, allá solas, dile: Señor, no sé mucho de ti, pero quiero conocerte, quiero tener la vida eterna, Padre. Es tan importante, Señor, porque todo lo que está sucediendo en esta tierra es temporal, Señor, pero las cosas que no se ven son eternas, Padre. Y el hombre, Señor, yo sé, Señor, que el hombre es eterno, porque el alma nunca muere, Padre, pero no quiero irme al Hades, Señor, no quiero irme al infierno, porque tú has venido a darme vida, Señor, para que yo, Señor, sea salvo. Así es que repite conmigo esta oración y dile: Señor, Padre mío, yo recibo hoy a tu Hijo Jesucristo como mi Señor, como mi Dios, como mi Salvador. Y creo en Él, Señor, y creo en Él, porque es por fe, Señor. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te ruego, Señor, que reciba yo a tu Hijo, que lo recibo de todo mi corazón, de todo mi corazón. Yo quiero ser salvo, Señor. Yo creo, Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que tú lo resucitaste, Señor, para que yo tuviera vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, amén. Y lo que te quiero decir, mi hermano, es algo impresionante. Dios hizo un plan para nosotros. Los profetas que profetizaron de esta maravilla de poder ser salvos. Y tú podrás ver un hermano que se haya alejado, que ya se regresó al mundo, pero que nació de nuevo en un momento. Dios es fiel, Él deja las 99 ovejas para ir por la perdida. No se pierde la salvación, mi hermano. Pero claro, es mejor ir al cielo, es mejor la corona, pero si no la toma algún hermano, Dios es fiel, ¿sí? Así es que, mis hermanos, todos aquellos que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, vamos a obedecer toda la ley. Aquí dice, fíjate, en Gálatas 3, es que empecé un poquito tarde y ya me ganó un poquito el tiempo, pero mira, en Gálatas 3, en Gálatas 3:10, ve ahí a Gálatas 3:10, y dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, ¿sí? Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y aquí hay una explicación impresionante. Dices: entonces por la ley no me salvo. Sí, por la ley te vas a salvar, porque Dios va a hacer que cumplas toda la ley. Desde que recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, Él se va a encargar, aleluya, Él se va a encargar de que cumplas toda la ley, porque Dios es fiel. Mira, te voy a decir aquí, mira, vamos a Romanos 7, y aquí con esto creo que va a quedar muy claro, y ya casi con esto termino. Romanos 7:21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, por eso todo designio del hombre es de puro mal. El mal está en mí, dice el apóstol Pablo. Dice en el versículo 23, dice: pero veo otra ley en mis miembros. Dice en el 22, porque según el hombre interior, para los cristianos, yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y termina Pablo diciendo: miserable de mí, termina diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
¿sí? Y ahora dicen en el versículo de Romanos 8:2, fíjate qué maravilla. Porque dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué ley te va a librar de la ley del pecado y de la muerte? Recuerda que una ley no la puedes cambiar. La ley se cumple, la ley de la gravedad existe y todo lo que es ley no puede cambiar. Pero Dios puso una ley más superior, la ley del Espíritu de vida. Por eso dice en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Que tú y yo obedeciéramos a Dios. ¿Sí? Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, Dios enviando a nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros, a ser obediente y ser la ofrenda perfecta ante el Padre, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo también estuvo en un cuerpo de pecado como el que estás tú y yo, ¿sí? Y peor, Él llevó todo el pecado de todos. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Y esto para qué? Fíjate aquí, para que tú pudieras recibir la ley del Espíritu de vida, para que Cristo pudiera estar en ti, para que se cumpliese lo que dice Primera de Pedro, para que pudieras obedecer. Dios te dio estás tú santificado en el Espíritu para obedecer. Para eso puso Dios el Espíritu de Santo en ti. Para eso está la ley del Espíritu de vida. Tú y yo tenemos el Espíritu de vida. Y si tú hiciste esta oración ahorita que te pedí que la hicieras, yo te aseguro que tienes la ley del Espíritu de vida en ti, pero necesitas empezarlo a edificar, a que Dios siga obrando en ti. Y entonces, fíjate, aquí lo que es impresionante, que en un versículo tan pequeño se ve este misterio tan grande. Dice, porque lo que dice en el versículo 3, lo voy a volver a leer el 3, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Que tú pudieras obedecer la ley, por cuanto eras débil por la carne. Y gracias a la obra del Señor Jesucristo, ahora tienes en tu espíritu al Espíritu Santo y tienes un espíritu nuevo para que tengas la ley de vida en ti. Porque ahora sí dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida que está en nosotros, la ley de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, va a permitir esa ley que yo acabe con toda ley del pecado y de la muerte, porque con un solo pecado estás destituido de la gloria de Dios. Pero quiere decir que Dios, en su grandeza, y que no hay nada imposible para Él, el Señor puso una ley en ti, la cual la vas a desarrollar en tiempos de gracia o en tiempos de tribulación o de gran tribulación, pero el Señor va a cumplir, ¿sí? Y dice aquí, versículo de Romanos 8:4, para que la justicia de la ley, ¿cuál es la justicia de la ley? Que obedezcas toda la ley para poderte salvar. Entonces, para poderte salvar, vas a tener que cumplir toda la ley. Y Dios se va a encargar de que lo hagas. ¿Cómo va a ser? A través de la ley del Espíritu de vida que puso en ti. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya, mis hermanos. Aleluya. Qué impresionante, ¿sí? Y con eso terminamos, mis hermanos. ¿Cómo puedo ir acabando con mi carne? Sigue creciendo espiritualmente. Sigue creciendo. ¿Por qué Dios nos quiere? ¿Por qué Dios nos da el crecimiento espiritual? Para que acabemos con nuestro pecado. Dios va dando el crecimiento. A medida que nosotros vamos creciendo en amor, vamos creciendo, unidos entre las coyunturas, todos bien ordenados, Dios nos va dando a nosotros un crecimiento espiritual y tú cada día vas cambiando.
Tienes el detector más claro. Si tú cada día vas cambiando para bien, no dejes de conectarte a todas las prédicas, no dejes de leer tu Biblia, no dejes de orar, no dejes de pedirle a Dios que te dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de su palabra. No dejes de orar en lenguas, mis hermanos, no las ores en la iglesia. Cuando la oremos en la iglesia es en una manera ordenada, como pide el Señor que lo hagamos, pero en tu casa ora en lenguas, porque el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. ¿Y para qué te edificas? Para terminar con esta ley del pecado y de la muerte, para que esta ley del espíritu de vida crezca en ti, para que tú acabes con esta ley del pecado y de la muerte, y entonces, para que entonces obedezcas toda la ley y seas justificado por haber obedecido toda la ley. Aleluya. Padre mío, te damos gracias, mi Dios. Ahí cierra tus ojos y dile al Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Yo te pido, Señor, me sigas dando, Padre. Pídele al Señor un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que yo, Señor, siga creciendo en tu palabra, Padre, para que yo ya no ande como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, sino ando en la mente de Cristo, Señor. Con la mente, los gentiles andan con la mente entenebrecida, Señor. Que yo no ande con gentiles creyéndoles a todos sus razonamientos, sino creyendo en tu palabra, Señor, la cual es vida y vida en abundancia, Señor. Para que yo pueda estar llevando fruto en toda buena obra, Señor, creciendo en la palabra, como dice tu palabra en Colosenses 1:9, Señor. Ahí que yo siga creciendo, Padre, te lo ruego, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Fortaléceme, Señor, con todo poder conforme a la potencia de tu gloria, Señor. Fortaléceme, Señor. Esta oración es muy correcta. Fortaléceme, Señor, con todo poder conforme a la potencia de tu gloria para toda paciencia y longanimidad, Señor. Gracias, Señor. Lléname del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, Señor. Que yo no haga de esta nueva vida en mí, yo vaya a caer en religiosidades, creando una nueva religión, Señor. Que yo crezca para que yo cada día obedezca más tu ley y así pueda yo salvarme, Padre. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Pues sí, se nos hizo un poquito tarde, pero mañana tenemos discipulado. Recuerda, mañana de 7 a 9. El martes puedes seguir creciendo espiritualmente. De 7 a 9, también te puedes conectar. El sábado tenemos alabanza para que alabemos al Señor. Y tenemos palabra. Y bueno, ya el Señor está poniendo en nuestro corazón que yo creo que en enero ya estamos abriendo aquí la iglesia con el orden que se va, como nos los vaya mostrando el Señor. Y volveremos a tener los servicios dominicales y los servicios de discipulados, como Dios nos vaya mostrando, pero gloria a Dios. Meteoro, me da mucho gusto saludarte, ¿sí? Ahí si quedan algunos por bautizarse en el Espíritu Santo, es bueno que lo vayan ya planeando, porque es muy importante orar en lenguas para ser edificados. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Gracias por conectarse, gracias por escuchar a Dios. No me escuchen a mí, escuchen a Dios. Amén. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Estamos ahí pendientes y nos vemos mañana. Bye, mis hermanos. Que disfruten este domingo. Bye.